La lluvia caía sobre mí, como si todo el cielo quisiera tragarme. Yo estaba allí, de pie, en el balcón de la casa, que ayudé a construir, golpeando la puerta, que yo misma elegí el color, un azul celeste, que a mi hijo le encantaba cuando era niño. Mis dedos estaban entumecidos de frío, el agua escurría por mis canas y empapaba el vestido que había pasado toda la mañana escogiendo para el cumpleaños de mi nieto. A través de la ventana de la sala, podía ver a todos allí dentro, las luces encendidas, el pastel en la mesa, los globos coloridos, las risas que no conseguía oír por causa del ruido ensordecedor de la tormenta. Y allí estaba ella, mi nuera, Fernanda, sentada en el sofá, con el celular en la mano, los ojos fijos en la pantalla, como si yo no existiera. Como si yo fuera apenas una sombra más en la oscuridad del lado de afuera. Golpeé la puerta nuevamente. Una vez, dos, tres. Mis puños estaban rojos de tanto golpear. Yo vi cuando ella levantó los ojos, miró directamente hacia mí a través del vidrio, y después volvió la atención al teléfono. No fue una mirada de sorpresa, no fue una mirada de quien olvidó, fue una mirada calculada, fría, casi satisfecha. Y en aquel momento, mientras el agua helada escurría por mi espalda y yo sentía mis rodillas flaquear, yo entendí que aquello no era un olvido, era un mensaje, una declaración de guerra silenciosa que ella venía librando contra mí hacía años y que ahora finalmente ella tenía el coraje de mostrar abiertamente. Yo tenía 68 años, había criado a un hijo sola, había trabajado toda la vida, había dado todo lo que yo tenía y todo lo que yo no tenía, y allí estaba yo, del lado de afuera de mi propia familia, tratada como una extraña indeseada. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia, y me pregunté, por primera vez en muchos años, si todo lo que yo había sacrificado valió la pena. Pero déjame volver al principio, porque necesitas entender cómo llegué hasta aquel momento. Mi nombre es Doña Carmen, y yo nací en un pueblito del interior de Minas Gerais, en una casa de piso de tierra, donde dividíamos un único huevo entre 4 hermanos en el desayuno. Mi padre trabajaba en el campo, y mi madre lavaba ropa para afuera. Yo aprendí temprano que la vida no daba nada de gracia, que cada conquista venía regada a sudor y lágrimas. Me casé a los 19 años con Joaquín, un hombre bueno, trabajador, que me prometió la luna y las estrellas. Por algunos años, fuimos felices. Él consiguió un empleo en una fábrica en São Paulo, y nosotros nos mudamos para la capital grande, llena de sueños y miedo. Cuando Marcos nació, mi hijo, mi único hijo, yo juré para mí misma que él tendría todo lo que yo no tuve, que él estudiaría, que tendría una profesión, que nunca pasaría hambre ni frío. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Joaquín murió en un accidente de trabajo, cuando Marcos tenía apenas 6 años. Un derrumbe en la construcción, me llamaron en medio de la tarde, y yo aún recuerdo el suelo sumiéndose debajo de mis pies, del grito que salió de mi garganta, y que parecía no tener fin. De repente, yo estaba sola en el mundo, con un niño para criar, sin familia cerca, sin dinero guardado, sin nada además de mis 2 manos, y de mi determinación de no dejar a mi hijo sufrir. Comencé a trabajar como limpiadora en 3 casas diferentes. Despertaba a las 4 de la mañana, y solo volvía a las 10 de la noche. Mis rodillas sangraban de tanto fregar el suelo, mis manos se agrietaban en el invierno, pero cada centavo iba para la escuela de Marcos, para los libros de él, para la ropa de él. Yo usaba las mismas 3 piezas de ropa por años, pero mi hijo siempre tenía uniforme nuevo. Yo comía las sobras del almuerzo de las patronas, pero el plato de Marcos estaba siempre lleno. No estoy contando esto para victimizarme, estoy contando porque es la verdad, porque cada sacrificio que yo hice fue una elección consciente, una prueba de amor que yo carimbaba diariamente en mi propia carne. Y Marcos creció bonito, inteligente, dedicado. Pasó en el vestibular para ingeniería en una universidad pública, la primera persona de nuestra familia en pisar una facultad. Yo lloré tanto en el día de la aprobación que pensé que iba a deshidratar. Él fue mi orgullo, mi razón de vivir, la prueba de que todo aquel sufrimiento había valido la pena.
Fue en la facultad que él conoció a Fernanda. Ella era compañera de clase de él, hija de gente con dinero, criada en apartamento grande en el barrio noble. La primera vez que él me la presentó, yo sentí un frío en la espina dorsal que no conseguí explicar. Ella miró para nuestro apartamentito simple con una sonrisa que no llegaba a los ojos, me saludó con un apretón de mano flojo y húmedo, y pasó la cena entera hablando sobre los viajes que la familia de ella hacía para Europa. Yo intenté que me gustara, juro que intenté. Al final, ella hacía a mi hijo feliz, y eso era todo lo que importaba. Cuando ellos se casaron, yo di de regalo todas mis economías, el dinero que yo había guardado por años para una emergencia. Ese dinero, se lo dieron como entrada para su apartamento. Fernanda nunca me agradeció, ni una sola vez. Ella simplemente lo aceptó como si fuera una obligación mía, como si yo le debiera aquello por algún motivo que desconocía. Los años fueron pasando, y yo fui percibiendo poco a poco el cambio en mi hijo. Él, que siempre me llamaba todos los días, comenzó a llamar una vez por semana. Después, una vez al mes. Las visitas se hicieron raras, siempre con excusas preparadas. Fernanda está cansada, tenemos un compromiso, será para la próxima, mamá. Y cuando finalmente me visitaban, o cuando yo iba a su casa, Fernanda se empeñaba en disminuirme de formas sutiles, casi imperceptibles. Comentarios sobre mi ropa, todavía usa eso doña Carmen, sobre mi comida, esta receta es bien tradicional, ¿verdad? Sobre mi forma de hablar, en el interior hablan así, ¿no? Ella nunca gritaba, nunca era abiertamente grosera. Todo venía envuelto en sonrisas falsas y tonos de voz melosos, lo que hacía imposible para mí reclamar sin parecer la suegra dramática y quisquillosa. Y mi hijo, ciego de amor o simplemente cobarde, hasta hoy no sé decirlo, nunca lo percibía, o este fingía no percibirlo. Cuando nació Pedriño, mi nieto, yo pensé que las cosas iban a cambiar. Aquel bebé era mi renovación, mi nuevo comienzo, la continuación del amor que yo había dedicado toda la vida. Yo me ofrecí para ayudar, para cuidar, para estar presente. Fernanda aceptó mi ayuda, pero solo en los momentos que eran convenientes para ella. Cuando ella quería salir con las amigas, yo era llamada a las prisas para quedarme con el bebé. Cuando ella necesitaba de alguien para pasar la noche despierta porque Pedriño tenía cólicos, yo estaba allí. Pero en los momentos bonitos, en las fotos de familia, en los paseos del domingo, yo era sistemáticamente excluida. Ah, es que queríamos un momento solo nuestro, decía ella, con aquella sonrisa que yo había aprendido a odiar. Yo tragaba todo, porque ¿qué podía hacer? Pelear con ella significaba perder el acceso a mi hijo y a mi nieto, y eso yo no podía soportarlo. Entonces yo me callaba, sonreía, agradecía por las migajas de atención, y lloraba sola en mi apartamento vacío, preguntándome dónde había errado, qué había hecho para merecer aquel tratamiento. El cumpleaños de 5 años de Pedriño estaba marcado para un sábado de noviembre. Fernanda había organizado una fiesta grande en su casa que vale recordar, solo existía por causa del dinero que yo había dado. Ella invitó a todos sus amigos, a su familia, a los compañeros de trabajo de Marcos, y me invitó también a mí, casi como un añadido, un detalle que ella no podía ignorar completamente. La fiesta comienza a las 3, me había dicho por teléfono, con aquella voz de quien está haciendo un favor. Yo me arreglé con todo el cuidado del mundo. Escogí el vestido azul marino, que yo había comprado especialmente para la ocasión. Me puse lápiz labial, me peiné mis cabellos, me coloqué los pendientes que Joaquín me había dado en nuestro primer aniversario de casados. Compré un regalo lindo para Pedriño, un kit de libros infantiles que yo sabía que él iba a adorar, porque aquella criatura había heredado de mí el amor por la lectura. Salí de casa a las 2 de la tarde, aun viviendo a 40 minutos de distancia, porque yo no quería llegar tarde por nada de este mundo. Pero el autobús se averió en medio del camino, y comenzó a llover, una lluvia fuerte, repentina, de esas que parecen castigo divino. Yo bajé del autobús, y anduve el resto del trayecto a pie, porque no tenía dinero para taxi, y las aplicaciones estaban todas con precio multiplicado por causa de la lluvia. Cuando finalmente llegué a la casa de mi hijo,
Ya eran las 4:30 de la tarde. Yo estaba empapada de los pies a la cabeza. Mi vestido nuevo estaba arruinado. El envoltorio del regalo se había deshecho, y los libros estaban mojados. Pero yo estaba allí. Yo había llegado. Toqué el timbre. Nadie atendió. Golpeé la puerta. Nada. Yo podía oír la música allá dentro, las voces, las risas. Golpeé más fuerte, y fue ahí que yo la vi a través de la ventana. Fernanda sentada en el sofá, mirando directamente para mí, y no haciendo absolutamente nada. Yo golpeé la puerta por 20 minutos. 20 minutos debajo de aquella lluvia torrencial, mientras todos los invitados de la fiesta se divertían allá dentro, mientras mi nieto soplaba las velitas sin mí, mientras mi nuera me miraba a través del vidrio con aquella expresión de falsa indiferencia. Fue mi hijo quien finalmente abrió la puerta. Él había ido al baño, y al regresar, me vio por la ventana del corredor. «Mamá, ¿qué estás haciendo ahí afuera?», gritó él, el rostro lleno de espanto. Yo no conseguí responder. Yo estaba temblando tanto de frío, que mis dientes castañeteaban. Él me jaló para adentro, gritó pidiendo toallas, preguntó qué había acontecido. Y fue ahí que Fernanda se levantó del sofá, con toda la calma del mundo, y dijo: «Ay, Dios mío, doña Carmen, estaba usted ahí afuera». Ni siquiera me di cuenta. Fue un olvido, juro. Con todo el ajetreo de la fiesta, ni siquiera la vi llegar. «Discúlpeme», dijo eso con una sonrisa tan ensayada, tan perfectamente calibrada, que por un segundo casi lo creí. Casi. Pero yo había visto sus ojos encontrar los míos a través del cristal. Había visto cómo eligió no levantarse. Aquello no fue olvido, fue crueldad deliberada. Los otros invitados me miraban con pena. Los padres de Fernanda intercambiaban miradas entre sí, claramente incómodos. Mi nieto vino corriendo a abrazarme, sin entender por qué la abuela estaba toda mojada y llorando. «Abuela, te perdiste mi pastel», dijo, con esa inocencia que solo tienen los niños. Lo abracé tan fuerte que pensé que nunca más lo soltaría. Fernanda continuó el resto de la fiesta como si nada hubiera pasado, sonriendo para las fotos, sirviendo a los invitados, siendo la anfitriona perfecta. Y yo me quedé allí, en un rincón de la sala, envuelta en una toalla, sintiendo que no pertenecía a ese lugar, que era una intrusa en la vida de mi propio hijo. Si estás acompañando esta historia, y sintiendo en tu corazón lo mismo que yo sentí aquel día, quiero pedirte una cosa: suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser oídas. Y si te quedaste hasta aquí, es porque algo en ti también conoce ese dolor. Continúa conmigo. Aquella noche, después de que todos los invitados se fueran, le pedí hablar a solas con mi hijo. Fernanda intentó entrometerse, pero Marcos, por primera vez en años, dijo que necesitaba un momento con su madre. Fuimos a la cocina, y le conté todo. Le conté sobre los años de humillaciones sutiles, sobre los comentarios maliciosos, sobre las exclusiones sistemáticas. Y le conté sobre aquella noche, sobre cómo la vi mirarme a través de la ventana, y elegir no abrir la puerta. Mi hijo se quedó en silencio por un largo tiempo. Vi el conflicto en sus ojos, la batalla interna entre el amor por su madre y el amor por su esposa. «Mamá», dijo finalmente. «Fernanda dijo que fue un olvido. Tal vez lo interpretaste mal. Estaba muy ocupada con la fiesta y no lo dejé terminar». «Marcos», dije, con una calma que me sorprendió, «te crié sola. Trabajé toda la vida para que tuvieras todo. Nunca te pedí nada a cambio, nunca te cobré nada. Pero necesito que me mires a los ojos ahora, y me digas, ¿crees en tu madre o no?». Él desvió la mirada, y aquel desvío fue la respuesta más dolorosa que he recibido en la vida. Mi hijo, el niño por el cual yo había abdicado de todo, no creía en mí. O peor, creía, pero no tenía coraje de admitirlo. Me fui aquella noche sin despedirme de Fernanda. En el taxi de vuelta a casa, porque esta vez Marcos insistió en pagar, lloré todas las lágrimas que había guardado por años. Lloré por el marido que perdí demasiado pronto. Lloré por los sacrificios que hice, y que parecían haber sido en vano. Lloré por la familia que soñé, y que nunca tuve de verdad. Pero cuando llegué a casa, algo dentro de mí había cambiado. Miré mi reflejo en el espejo del baño, los ojos hinchados, el pelo aún húmedo, el vestido arruinado, y tomé una decisión. No iba a humillarme más, no iba a implorar más por migajas de atención, no iba a aceptar más ser tratada como un estorbo descartable.
Había pasado la vida entera cuidando de los otros. Era hora de cuidar de mí. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Volví a frecuentar la iglesia que había abandonado por falta de tiempo. Reencontré a amigas antiguas, mujeres de mi edad que también tenían historias de dolor y superación. Comencé a tomar clases de pintura en un centro comunitario del barrio, algo que siempre quise hacer, pero nunca me había permitido. Y por primera vez en décadas, me levantaba por la mañana con ganas de vivir, no solo con la obligación de sobrevivir. Mi hijo me llamó algunas veces, siempre con aquella voz culpable de quien sabe que se equivocó, pero no sabe cómo arreglarlo. Yo atendía, conversaba, pero mantenía una distancia emocional que era nueva para nosotros dos. Fernanda, por otro lado, no hizo ningún contacto, ninguna disculpa, ningún intento de explicación. El silencio de ella confirmaba todo lo que yo ya sabía. 2 meses pasaron, y entonces sucedió algo que cambió todo. Recibí una llamada de una antigua jefa mía, doña Elena. Era una señora de 80 y tantos años, viuda, rica, para la que había trabajado por casi 15 años antes de jubilarme. Siempre tuvimos una relación de cariño y respeto, y ella me trataba más como amiga que como empleada. Carmen, dijo al teléfono, necesito contarte algo que necesitas saber. Doña Elena me contó que había encontrado a Fernanda en una fiesta de caridad algunas semanas antes, y que Fernanda, sin saber de la conexión entre nosotras, había pasado la noche entera hablando mal de mí para un grupo de mujeres. Había contado, riendo, sobre cómo me dejó afuera bajo la lluvia. Fue divertidísimo. Fernanda había dicho, según doña Elena. La vieja se quedó ahí golpeando la puerta como una mendiga. Yo fingí que no la vi. Marcos es tan ingenuo que creyó cuando le dije que fue un olvido. Doña Elena dijo que se sintió tan asqueada, que se fue de la fiesta más temprano, y que decidió contármelo, porque creía que yo merecía saber la verdad. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de tristeza esta vez, de rabia. Una rabia limpia, justa, que quemaba en mi pecho como una brasa. Aquella mujer me había humillado deliberadamente, y aún se jactaba de eso con extraños. Y mi hijo, mi propio hijo, era llamado ingenuo por creerle a la esposa en vez de a la madre que había sacrificado todo por él. Aquella noche, no dormí, me quedé despierta pensando en qué hacer. Una parte de mí quería llamar a Marcos y contarle todo, quería gritar, quería exigir justicia. Pero otra parte, una parte más sabia, sabía que eso no iba a servir de nada. Él probablemente iba a dudar de nuevo, iba a defender a su esposa, y yo iba a quedar como la suegra loca y dramática. No, yo necesitaba otro enfoque. Yo necesitaba que la verdad saliera a la luz de una forma que nadie pudiera negar. La Navidad estaba llegando. Fernanda, para mantener las apariencias de familia perfecta, me invitó a la cena en su casa. Por primera vez, yo acepté sin vacilación. Claro que voy, le dije por teléfono, con una dulzura que hasta me sorprendió. La familia lo es todo. No. El día de la cena, me arreglé con el mismo cuidado de siempre. Pero esta vez, yo no estaba nerviosa. Yo estaba preparada. Llegué puntualmente a las 8 de la noche. La casa estaba linda, decorada con luces y adornos caros. Todos los invitados importantes estaban allí. Los padres de Fernanda, sus hermanos, algunos amigos de la pareja. Y también estaba allí, doña Elena, a quien Fernanda había invitado por ser una figura importante de la sociedad local, sin saber de nuestra conexión. Cuando Fernanda me vio, su sonrisa vaciló por un segundo. Ella no esperaba que yo fuera en serio, pero se recompuso rápidamente, y vino a saludarme con aquel abrazo falso de siempre. Doña Carmen, qué bueno que vino, y hasta está guapa hoy. El hasta no me pasó desapercibido, pero yo sonreí. Gracias, querida. Tú también estás esforzada. La cena transcurrió normalmente en las primeras horas. Comida abundante, conversaciones superficiales, risas educadas. Mi nieto vino a sentarse en mi regazo, y yo aproveché cada segundo de aquel contacto precioso. Entonces, cuando todos estaban reunidos en la sala para el intercambio de regalos, doña Elena se levantó. Antes de abrir los regalos, dijo, con aquella autoridad natural de quien está acostumbrada a mandar en los ambientes, me gustaría hacer un brindis especial para una mujer extraordinaria que está aquí hoy. Fernanda sonrió, claramente creyendo que el brindis era para ella. Quiero brindar por doña Carmen,
Doña Elena continuó. Una mujer que tuve el privilegio de conocer hace más de 20 años. Una mujer que trabajó toda la vida para criar a su hijo sola, que sacrificó todo sin nunca reclamar, que tiene más dignidad en el dedo meñique que mucha gente en el cuerpo entero. La sonrisa de Fernanda comenzó a marchitarse. Y quiero aprovechar este momento, doña Elena prosiguió, mirando directamente a mi nuera, para decir que me he sentido muy decepcionada con ciertas cosas que oí recientemente, cosas que fueron dichas sobre doña Carmen en tono de burla, de humillación, cosas que involucran lluvia, puertas cerradas, y una crueldad que yo no imaginaba existir en ambientes que se dicen civilizados. El silencio que se instaló en la sala era ensordecedor. Fernanda se puso pálida. Sus padres intercambiaron miradas confusas. Mi hijo miraba de doña Elena a su esposa, claramente tratando de entender lo que estaba sucediendo. Yo no sé de qué está hablando la señora. Fernanda balbuceó, la voz fallando. Ah, sí sabe, doña Elena respondió, con una calma devastadora. Usted misma me lo contó, en la fiesta de doña Marisa, hace algunas semanas. Lo contó riendo, inclusive. Dijo que fue divertidísimo dejar a su suegra afuera bajo la lluvia, que fingió no ver, que su marido es ingenuo por creerle a usted. Vi el momento exacto en que el mundo de Fernanda se derrumbó. La máscara cayó. Todos los invitados la miraban ahora, no con admiración, sino con una mezcla de shock y repulsión. Su madre se levantó, el rostro rojo de vergüenza. Fernanda, eso es verdad. Fernanda comenzó a llorar. Lágrimas falsas, yo sabía, pero lágrimas al fin. Yo estaba bromeando. Fue una broma. Ustedes no entienden. Doña Carmen siempre me critica, siempre me mira con juicio. Yo solo. ¿Tú solo qué? Mi hijo interrumpió. Su voz era dura como nunca la había oído antes. Tú me dijiste que fue un olvido. Tú juraste que no habías visto a mi madre. Y ahora descubro que tú la dejaste bajo la lluvia a propósito. Y aún saliste contándoselo a los demás como si fuera una broma. Marcos, cariño, tienes que entender mi punto de vista. Fernanda intentó acercarse a él, pero él se apartó. Entender tu punto de vista. Mi madre tiene casi 70 años. Estuvo 20 minutos bajo la lluvia, mientras tú mirabas y no hacías nada. Y encima te reíste de eso con extraños. Yo permanecí en silencio durante toda esa escena. No necesitaba decir nada. La verdad estaba haciendo el trabajo por mí. Fernanda intentó defenderse, pero cada palabra que salía de su boca solo empeoraba la situación. Sus padres, claramente mortificados, pidieron disculpas en nombre de la hija, y se fueron antes. Los otros invitados inventaron excusas para irse. En menos de una hora, solo quedábamos yo, mi hijo Fernanda y Pedrito, que había sido llevado a la habitación por la niñera. Mi hijo se sentó a mi lado en el sofá. Estaba llorando. Mi niño fuerte, que no veía llorar desde la muerte de su padre, estaba llorando. Perdóname, mamá, dijo, tomando mis manos. Perdóname por no haber creído en ti, por haber sido cobarde, por haber dejado que esto pasara. Acaricié su rostro como hacía cuando era niño. Te perdono, hijo, siempre te he perdonado, pero necesitas entender una cosa, no voy a aceptar más que me maltraten, por nadie, ni siquiera por amor a ti. Él asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, mamá, lo sé. Fernanda intentó acercarse, el rostro hinchado de tanto llorar. Doña Carmen, yo, lo siento, sé que me equivoqué, voy a cambiar, te juro que, la interrumpí levantando la mano. Fernanda, dije, mirándola a los ojos por primera vez sin miedo, no necesito tus disculpas, no necesito tu aprobación, y ciertamente no necesito tu permiso para formar parte de la vida de mi hijo y de mi nieto. Lo que me hiciste fue cruel, fue mezquino, y fue revelador del tipo de persona que eres por dentro. No te odio, no tengo energía para eso, pero tampoco voy a fingir que está todo bien. Si quieres cambiar, cambia, no por mí, sino por ti misma, porque la persona que eres ahora no es alguien de quien deberías sentirte orgullosa. Me levanté, tomé mi bolso, y fui hasta la habitación de Pedrito a despedirme. Estaba durmiendo, el rostro sereno, ajeno a todo el drama que había sucedido. Le di un beso en la frente y susurré, la abuela te ama, siempre te amaré, y siempre estaré aquí para ti. Me fui de aquella casa con la cabeza en alto, por primera vez en años. No estaba huyendo, estaba saliendo victoriosa. Los meses que siguieron fueron de transformación. Mi hijo y Fernanda comenzaron a hacer terapia de pareja. Él empezó a visitarme solo, regularmente, trayendo a Pedrito siempre que podía. Nuestra relación, que se había desgastado tanto,
comenzó a reconstruirse sobre bases más honestas. Fernanda, para mi sorpresa, realmente intentó cambiar. No sé si por arrepentimiento genuino o por miedo a perder el matrimonio, pero ella pasó a tratarme con un respeto que nunca había existido antes. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero conseguíamos convivir con civilidad. En cuanto a mí, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Descubrí que no necesitaba la validación de nadie para saber mi valor, que los sacrificios que hice no fueron en vano, aunque no siempre fuesen reconocidos, que la dignidad no se pierde por ser maltratada, se pierde cuando uno acepta el maltrato callada. Hoy cuando miro hacia atrás, a aquella noche de lluvia en la que me quedé afuera, golpeando la puerta de mi propia familia, ya no siento dolor, siento gratitud, porque fue aquel momento de humillación máxima el que me despertó, el que me hizo percibir que merecía más, el que me dio coraje de exigir el respeto que siempre fue mío por derecho. La lluvia de aquella noche me empapó hasta los huesos, pero también lavó algo dentro de mí, lavó la sumisión, el miedo, la necesidad desesperada de aprobación, y en el lugar, nació una mujer nueva, una mujer que finalmente entendió que amar a los otros no significa anularse, que cuidar de la familia no significa aceptar ser pisoteada, que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en saber el momento cierto de hablar la verdad en voz baja y firme. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con un mensaje: nunca dejes que nadie te convenza de que no mereces respeto, no importa tu edad, tu condición económica, tu lugar en la familia, mereces ser tratada con dignidad. Y si alguien te hace sentir lo contrario, recuerda, la puerta puede estar cerrada, la lluvia puede estar cayendo, pero tú siempre, siempre, tienes el poder de resurgir y encontrar tu propio refugio. Yo encontré el mío, y tú también vas a encontrar el tuyo.